Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Muy buenos días, María. Muy bienvenida a la radio de Mendiolaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas. María, ¿cuáles son los riesgos que corremos? ¿Cómo explicarle a un joven, sobre todo, que muy posiblemente haya votado por este gobierno y que se identifique con muchas cuestiones que seguramente hacen pie en su insatisfacción? ¿Cómo explicarles qué les pasará cuando esta reforma se apruebe? Bueno, es clara la pregunta. La primera respuesta es que van a estar peor en sus condiciones laborales y de vida. Esta reforma no aventura ninguna mejora en las condiciones de trabajo para las personas que trabajan, sino que por el contrario, ni a un empleo, ¿no? O empleo de calidad, sino que por el contrario, lo que involucra esta reforma es una eliminación completa y total de los derechos laborales tal como los conocemos en la actualidad. Y esta reforma no solo va a impactar para aquellos trabajadores y trabajadoras que cuenten con un empleo formal, sino también para quienes trabajan en condiciones de precariedad, de informalidad, para los cuentapropistas, ¿no? Para los desocupados, para las personas que trabajan en la economía popular, porque realmente implica una destrucción de lo que involucra y cuál es la finalidad del derecho del trabajo. El derecho del trabajo nació para proteger a las personas que trabajan en el entendimiento que hay una situación de desigualdad de poder, desigualdad negocial de una persona que solamente tiene su capacidad de trabajo y necesita vivir de su remuneración para subsistir y cubrir sus necesidades, y aquel que emplea. Bueno, esta reforma involucra un aumento del poder y de los ingresos de la parte empleadora en desmedro de trabajadores y trabajadoras. ¿Podrías ponerme un ejemplo puntual? La pregunta la hice desde ese lugar de los jóvenes que hoy ya trabajan en una situación de precariedad. Entonces, si voy a trabajar cobro, si no, no cobro y además me suspenden o me echan y no, nada. Muchos de nuestros jóvenes ya trabajan así. ¿Cómo podría afectarlos aún más esta reforma? Bueno, estos jóvenes que trabajan en las condiciones que mencionás y que es innegable que son muchos y que ocurren en nuestro país, no van a tener ninguna perspectiva de que esa situación mejore, sino que por el contrario, empeore. Porque lo que implica esta reforma es, en primer lugar, no promueve el empleo. Esto es algo que también hay que salir a desmentir en el sentido de que es el gobierno quien es propulsor de esta reforma. Establecen de que es una reforma para crear empleo, sino todo lo contrario. Desde hace un tiempo, desde que gobierna sobre todo este gobierno nacional, se han perdido 300.000 puestos de trabajo, se han cerrado 20.000 empresas. Con lo cual, sin crecimiento económico, de ninguna forma una reforma o una modificación de la ley laboral puede crear empleo, ¿sí? Eso en primer lugar. Con lo cual, esa situación de precariedad para estos trabajadores informales o que se encuentran sin sujeción en la actualidad con derechos laborales va a ser aún peor, porque van a quedar aún más sujetos a la arbitrariedad del empleador en el sentido de no pagar salario o estar sujetos, a la arbitrariedad en cuanto al despido. No hay perspectiva en ese sentido. Es decir, que estos jóvenes no solo no tienen presente, sino también futuro. Muchos de ellos dicen, bueno, estoy haciendo esto mientras, y a lo mejor todavía imaginan que es circunstancial y que en el futuro podrían tener otro tipo de trabajo. ¿En cuáles son las cosas en las que más afecta precisamente a la gente que está fuera del sistema?
Bueno, a las personas que están fuera del sistema las afecta en todo sentido, sobre todo sus ingresos, ¿no? Pensá que esto es una ley para despedir, no para contratar, ¿sí? O sea, lo que promueve es una desregulación total de las relaciones laborales en perjuicio, como te decía, de los trabajadores, una transferencia de ingresos, de hecho, a la parte empleadora, incluso en relación a las contribuciones patronales, por ejemplo, ¿no? Se reduce abruptamente las contribuciones que van a la seguridad social, con lo cual las personas que en la actualidad se encuentran en la informalidad, ¿no? Que no tienen aportes jubilatorios, pero que el día de mañana se puedan jubilar con alguna moratoria, no lo van a poder hacer porque va a estar totalmente desfinanciada la seguridad social, ¿sí? O sea, no hay perspectiva tampoco de retiro. Y además, esto implica, como te decía, que los empleadores es mucho más fácil despedir, es mucho más fácil extinguir las relaciones laborales, incluso sin costo alguno, ¿no? Se crea un fondo de asistencia laboral que ni siquiera es pagado por los empleadores, sino por lo que se ahorran de contribuciones. Es decir, cuando uno tiene una relación laboral registrada, tiene que aportar a la seguridad social, porque los trabajadores activos son los que sostienen a los trabajadores pasivos, ¿no? O sea, es un sistema solidario. Eso implica que va a haber muchos más despidos. Que haya muchos más despidos implica para los trabajadores de la economía informal que la demanda, por ejemplo, de las aplicaciones, que muchas veces es un recurso, ¿no? Para poder aumentar los ingresos o un medio de vida, implica que haya mucha más demanda, por ejemplo, y que su salario en ese sentido se reduzca. Porque implica cuanto más personas desocupadas hay, más demanda hay, por lo tanto se deterioran las condiciones de trabajo de las personas que están ya en la informalidad. Bien, vamos a poner un ejemplo. Si un cliente de alguien que hace Rappi es despedido, bueno, no va a comprar más, pero además de eso va a haber cada vez más gente que haga Rappi, entonces evidentemente va a haber mayor competencia por el trabajo y la remuneración va a ser todavía más baja. ¿Se puede ejemplificar así? Exactamente, tal cual, así como vos lo resumiste, exactamente eso es lo que va a pasar. Por eso no es solamente una reforma para un sector de los trabajadores que están formalizados y que hoy tienen derechos, que sin duda con esta reforma se van a ver perjudicados, ¿no? Incluso los que tienen convenios, sino también, como vos haces referencia en tus preguntas, para los trabajadores informales, ¿no? O sea, implica un deterioro total de las condiciones de vida para todas las personas, ¿no? O sea, porque esto además va de la mano de un deterioro también del consumo, de falta de crecimiento económico, de cierre de empresas, digamos, o sea, está el Estado totalmente apartado de esto. Entonces, implica justamente la prevalencia de quienes más fuertes sobre quienes son más débiles, que en todas sociedades son las personas que trabajan, porque el único recurso que tienen es su trabajo, su capacidad de trabajo y vivir de una remuneración. Bien. Y ahora, habiendo aclarado esto, que es como fundamental, porque en esta época en la que, bueno, un poco la realidad ha subrayado el sálvese quien pueda, a lo mejor quien no tiene una relación estable laboral dice, bueno, mira lo que les pasa. Queda claro que nos pasa a todos esto que se está tratando, que se va a tratar hoy en la Cámara de Diputados. Ahora sí, por favor, contanos cuáles son los principales puntos que afecta a quienes sí tienen relación de dependencia. Bueno, los que en la actualidad tienen relación de dependencia tienen derechos laborales que en nuestros países están sumamente consolidados. Esto también hay que decirlo. Argentina es un país que tiene un núcleo muy importante de derechos laborales constitucionales, con jerarquía constitucional.
esto por nuestra historia, ¿no?, del movimiento obrero, de lucha. Esto es una diferencia muy grande a comparación del resto de Latinoamérica, donde la registración apenas en algunos países alcanza al 10 o al 20%, ¿no? O sea, más allá de que es innegable cómo se retrajo, ¿no?, la formalidad, todavía sigue siendo Argentina un país muy importante en materia de consolidación de derechos. Los derechos laborales están previstos en relación a esta configuración de desigualdad negocial que tienen los trabajadores frente a sus empleadores, y en función de eso se aseguran y garantizan principios como es, por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad o de progresividad, ¿sí? En el sentido de que no está permitido en nuestra legislación que, por ejemplo, un trabajador individualmente negocie condiciones por fuera de los marcos normativos. Los abogados laboralistas denominamos orden público laboral, ¿sí? O sea, lo que hace esta reforma laboral... no por debajo de las condiciones establecidas para la general. Exactamente. Lo que dice esta reforma laboral es que los trabajadores van a poder negociar individualmente, ¿no?, sus condiciones de trabajo, y esas condiciones van a ser válidas, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, esto es sumamente gravoso, porque darle entidad a las condiciones individuales que se puedan negociar siempre van a quedar sujetos a esa condición de vulnerabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, negociar un salario por debajo de lo que establece la ley laboral o los convenios colectivos en relación a la categoría, ¿sí?, hoy por hoy es inválido. Un salario, vacaciones, modificación de condiciones de trabajo, ¿no?, cualquier aspecto que haga a la vida laboral. Esa regulación individual va a ser inválida porque se entiende que hay esa desigualdad. Bueno, hoy por hoy lo que esta ley destruye es ese principio, donde se da validez a esa negociación individual, que ya sabemos cuál es el objetivo o cuál es la consecuencia, ¿no? O sea, el trabajador o la trabajadora va a aceptar esa disminución de sus condiciones laborales. Con lo cual, esto aumenta, rebaja sin duda los márgenes de libertad, ¿no?, para poder decidir sobre las condiciones de trabajo y de vida, y también de subsistencia, porque por eso y también de cuidado, ¿no?, de tiempo. Los trabajadores van a tener que aceptar cualquier condición, porque si no, lo que les queda es el despido y el desempleo. Con lo cual, eso es uno de los aspectos más importantes de la reforma, entre otros aspectos que podemos mencionar de instituciones, ¿no? Bien, es uno de los puntos que más concitó la atención fue este tema de incluso descuentos por enfermedad. En las remuneraciones de los días, cuando alguien se enferma, alguien en relación de dependencia se enferma, y entonces van contra su salario. Eso habría sido retirado, sería parte del acuerdo, de lo que no. Esto suena como, me parece que lo vivimos bastante en la época del macrismo también, en la que apareció una cosa así, wow, que todo el mundo decía, no, y ella al final decía, bueno, no, está bien, y entonces, perdón que estoy haciendo pura mímica, pero es como que lo siento en las entrañas y todavía no lo puedo terminar de racionalizar. Y después, lo retiro, y todo lo demás entonces que venía como por debajo de eso pasa, y todo el mundo se queda nada más que con la sensación de alivio de que eso no. ¿Te parece que puede ser algo como eso lo que está sucediendo? Sí, sin duda el artículo 44 de la reforma al que vos haces mención, que es el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que establece la reducción del salario por los accidentes o enfermedades inculpables. Esto quiere decir que no son causadas por el trabajo. Si fueran causadas por el trabajo, van por vía RT.
da cuenta del espíritu completo que tiene esta reforma, ¿no? O sea, donde pareciera que solo son los trabajadores los culpables, ¿no?, de los incumplimientos que pueda haber en las relaciones laborales, ¿no?, de los abusos, ¿no? O sea, por lo menos quienes fueron voceros de este proyecto dicen, bueno, hay abusos en el uso de las licencias médicas, ¿no? Sin contemplar situaciones tienen que ver con contingencias de la vida, donde uno puede enfermarse, obviamente sin culpa, puede jugar al fútbol como tantas veces se ha mencionado, pasear y tener un accidente fortuito, y eso no implica o no debería implicar que a partir de eso reduzca sus condiciones de vida, porque le reduce el salario del 50%. Hay que mencionar que si bien pareciera haber un acuerdo en relación a que este artículo no se va a aprobar, implica que, primero implica una reducción del tiempo, ¿no? El tiempo de las licencias. En la actualidad son 6 y 12 meses, dependiendo si hay o no cargas de familia. Esto lo reduce a 6 meses. Pero si el empleador entiende de que hay culpa, de que había un riesgo en relación a una actividad, que puede ser cualquiera, ¿no? Que puede ser te vas a pasear un fin de semana, te caes en las sierras y te esguinzás y no podés ir a trabajar, el empleador entiende que hay culpa de tu parte porque saliste a pasear, ¿no? Pareciera una burla, pero así está entendido. Bueno, a partir de ahí vas a pagar te van a pagar el 50% del salario. Lo cual implica una limitación y un disciplinamiento no solo en el ámbito del trabajo, sino de la vida, ¿no? O sea, uno está pendiente del trabajo todo el tiempo, ni siquiera para disfrutar, para cuidar, para hacer deporte, ¿no? O sea, con el miedo a que efectivamente te puedas percibir el 50%. Si el empleador igual entendiera que no hay culpa, que fue un accidente, igual hay una reducción que es el 75%. Y como están los salarios en la actualidad, los trabajadores apenas llegan a fin de mes, con lo cual una reducción del salario sin duda es una situación muy gravosa. Eso es un ejemplo grave. Pero también hay ejemplos que tienen que ver con lo que te decía al inicio, de poder tener que aceptar condiciones peyorativas en modificación de condiciones de trabajo, como puede ser la instalación que se prevé del banco de horas, ¿no? El banco de horas está prevista una jornada que en nuestro país desde el año 1929 es una jornada limitada de trabajo, justamente para garantizar el descanso, ¿no? El ocio, la posibilidad de estudio, de cuidado, de ejercer las responsabilidades de cuidado, y eso que es un principio, el primer derecho laboral, te diría, que es la jornada limitada de trabajo, este proyecto de ley lo destruye. El banco de horas, siempre estás a disposición del empleador. Si el empleador te necesita una semana 12 horas, trabajarás 12 horas y por lo tanto vas a tener que suspender toda tu vida por fuera del trabajo porque siempre vas a estar a disposición del empleador. Bien, es tremendo. Quería la pregunta en relación a las licencias por enfermedad. Tenía que ver con una modalidad también que tiene este gobierno de denunciar un abuso e ir por todo. Y me parece oportuno recordar lo que se hizo en materia de discapacidad, cuando empezaron denunciando, instalando la idea de que había abusos en las pensiones por discapacidad. Sometieron a todos los discapacitados a una auditoría humillante en muchísimos casos. En Mendiolaza no teníamos dónde, teníamos que irnos a La Calera, teníamos que ir a Río Ceballos, donde desde un escritorio de Buenos Aires se decidiese, ahí tenían que trasladarse los discapacitados que tenían una discapacidad, en una de esas congénita. Y después de eso vimos lo que pasó con la Agencia Nacional de Discapacidad. Vimos las denuncias por corrupción, por soborno, por porcentaje. Entonces, decir,
abusos e ir contra todos es una modalidad que desde el origen tiene una intención determinada. María, por eso era que quería ocuparme de ese tema en particular y porque además son tantos los temas que involucra de nuestra vida cotidiana que nadie puede quedarse afuera, pero tampoco es posible abarcarlos todos en esta entrevista. Te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de Mendiolaza y te pido que recuerdes por favor la actividad citada para hoy. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. La actividad está prevista para hoy a las 18 horas. Se hará por una plataforma virtual Meet, que pueden seguir en las redes sociales de la CTA Córdoba. Es una actividad en conjunto con las dos CTAs, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores. Si siguen en sus redes, ahí van a poder encontrar el link para poder, encontrarnos en virtud, iba a ser una actividad presencial, pero en virtud del paro vamos a hacer una actividad virtual. Entendemos que es importante tener conocimiento de lo que implica esta reforma. En esta entrevista solamente pudimos exponer algunos puntos, pero hay muchísimos más puntos. Es una reforma estructural que realmente cambia el panorama de relaciones laborales tal como la conocíamos a la actualidad. Un abrazo, María, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muy amable. Adiós. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.